Un ejercicio plantea que se queman en combustión completa 8,8 gramos de propano con 1,5 moles de oxígeno según la ecuación que nos dan que está balanceada. Entonces nos aclara, considerando que todas las sustancias que intervienen son gaseosas, o sea, todos tanto reactivos como productos, debemos sacar como primer punto los moles en exceso. Bueno, para llegar a esa conclusión, primero debemos de reconocer entonces quién es el reactivo limitante y quién el reactivo en exceso. Entonces, datos que conocemos, contamos con 8,8 gramos de propano y con 1,5 moles de oxígeno. Como nosotros debemos de buscar entonces quién de los dos se termina primero y quién es el que sobra, vamos a recurrir a las proporciones estequiométricas que nos plantea la ecuación balanceada. Sacando la masa molar, entonces tenemos 12 gramos del carbono 3 veces, más los 8 gramos que aporta el hidrógeno, serían 44 gramos el peso de un mol. Y en el caso de los moles de oxígeno, siempre más fácil porque coincide con el número del balanceo. Entonces, ¿cómo sacamos quién es nuestro reactivo limitante y cuál es nuestro reactivo en exceso? Bueno, ignoramos uno de los datos, cualquiera de ellos podríamos utilizar, y sacamos el otro como si fuese nuestra X, nuestra incógnita. Por ejemplo, podemos plantear que si para que reaccionen 44 gramos de propano es necesario contar con 5 moles de oxígeno, para que reaccionen 8,8 necesitaríamos de, y esto nos da un mol. Un mol de oxígeno necesito. Ahora, la realidad es que contamos, de acuerdo a lo que nos especifica la consigna, con 1,5 moles. O sea que tengo 1,5 moles. Por lo tanto, si yo tengo más que lo que necesito, quiere decir que en este caso el oxígeno es nuestro reactivo en exceso y que el propano, por el contrario, va a ser nuestro reactivo limitante. Entonces, como nos pide los moles en exceso, quiere decir los moles que sobran del reactivo en exceso. En caso de que uno desee, puede hacer la proporción al revés para corroborar que efectivamente el que falta es el propano. Por ejemplo, si ustedes hubiesen planteado eligiendo el 1,5 en lugar del 8,8, hubiese quedado el siguiente planteo. Si con 5 moles de oxígeno es necesario contar con 44 de propano para que reaccionen por completo, con 1,5 moles de oxígeno son necesarios 13,2 gramos de propano. Eso sería lo que necesito. Pero tengo solo 8,8. Por lo tanto, por eso llegamos a la conclusión de que es el reactivo limitante el propano. Como todavía no terminó el ejercicio, porque tenemos que sacar los moles que sobran del reactivo en exceso, lo que vamos a hacer es entonces una resta entre lo que tenemos y lo que se consumiría al reaccionar con el oxígeno. O sea que a los 1,5 moles que tengo de oxígeno le resto un mol, que sería lo que reacciona con el propano. Reacciona con 8,8 gramos de propano. Y eso entonces nos va a dar lo que sobra, 0,5 moles sobran del reactivo en exceso, que en este caso es oxígeno. Bien, la B, o la segunda consigna que tiene este ejercicio, pide sacar los moles de productos formados. O sea que nosotros tendríamos que calcular cuántos moles se obtienen de dióxido de carbono gaseoso y cuántos moles se obtienen de agua. Bueno, en este caso se puede resolver de dos maneras. Podemos directamente decir que se formarían 7 moles de productos en total, o sea, considerarlo así, o hacer por separado el cálculo del dióxido de carbono y del agua, teniendo en cuenta que de dióxido de carbono son 3 moles
y que de agua son 4. Yo lo voy a hacer por separado, pero es válida la otra opción. Entonces, como nosotros de acá en adelante y siempre para calcular productos formados debemos de emplear el reactivo limitante, ya que por ser el que se termina primero es el que condiciona la formación de productos, vamos a hacer el planteo entonces con el dato del propano. Entonces, con 44 gramos de propano se formarían 3 moles de dióxido de carbono. Como contamos con 8,8, se van a formar X y un planteo similar vamos a hacer para el agua. Con 44 se formarían 4 moles de agua, con 8,8, y esto nos va a dar entonces por separado dióxido de carbono y agua, que vuelvo a repetir, se podría hacer en una única cuenta poniendo 7 moles de productos gaseosos directamente. En el caso del dióxido de carbono nos da un resultado de 0,6 moles producidos. Y en el caso del agua, 0,8. Bueno, para llegar a la última consigna, que nos pide calcular la presión que se alcanza en el recipiente que tiene un volumen de 6 decímetros cúbicos y donde la temperatura que es de 127 grados centígrados, lo que tenemos que hacer es un poquito un análisis de lo que vamos teniendo hasta acá. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pusimos en un recipiente 8,8 gramos de propano y 1,5 moles de oxígeno. En cuanto estos dos reactivos se encontraron, empezaron a reaccionar y a formar dióxido de carbono y agua. Y eso siguió ocurriendo hasta que llegó un momento en el cual, como descubrimos, el propano se terminó. Por ser nuestro reactivo limitante, no queda absolutamente nada de propano adentro del recipiente. Ahora, de los 1,5 moles que había inicialmente de oxígeno, parte se consumió y se transformó en dióxido de carbono y agua. ¿Cuánto? 1 mol. Por lo tanto, lo que quedaría, eso que sobró, que calculamos en el ítem A, esos 0,5 moles, quedan coexistiendo en el recipiente final junto al dióxido de carbono formado, que calculamos que fueron unos 0,6 moles, y junto al agua, que calculamos que fueron 0,8 moles. Entonces, en este ejercicio en el cual, en el ítem C, nosotros tenemos que sacar la presión, donde el volumen es un dato, 6 decímetros cúbicos y 6 litros es lo mismo, y donde la temperatura también es un dato, podemos emplear la ecuación del gas ideal, donde presión sería nuestra incógnita a averiguar, volumen lo tenemos conocido, R siempre es conocida, temperatura me la da la consigna, y donde en N tenemos que poner todos los moles gaseosos que quedan en el recipiente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que considerar los 0,5 moles que sobran del reactivo en exceso, los 0,6 de dióxido de carbono formado y los 0,8 de agua. Todo aquello que sea gas va a ejercer presión, por lo tanto, si hubiese un líquido o un sólido no lo tendríamos en cuenta. Pero en este caso la consigna aclaraba que todos los compuestos que participaban en la reacción eran gaseosos. Entonces, nuestro planteo quedaría que presión por 6 litros va a ser igual a 0,6 y 0,5 es 1,1 más 0,8 son 1,9 moles gaseosos en total dentro del recipiente. Por 0,082 nuestra constante, que siempre vale lo mismo, y tenemos que sumarle 273 a 127 que nos da 400 redondo. Entonces, para despejar, los 6 litros pasan dividiendo al otro lado, por lo tanto nos quedaría que la presión es igual a 1,9 moles por 0,082, que es la constante R, por los 400 Kelvin sobre 6 litros. Y donde podemos cancelar litros, podemos cancelar moles y Kelvin y nos queda una respuesta en atmósferas, que es lógico porque estoy buscando presión,
Por lo tanto, la presión que se alcanza en el recipiente es de 10,38 atmósferas. La voy a repetir por las dudas a la cuenta. Sí, esto sería entonces la presión que se alcanzaría una vez finalizada esta reacción.